¿Qué tanto trabajo les cuesta obedecer o estar bajo autoridad o bajo la tutela o la enseñanza de alguien? Porque todos a menudo como seres humanos actuamos casi siempre dictados por nuestra propia conciencia, ¿no? Y no es que esté mal ser autónomos, que esté mal ser independientes, tener una voluntad, ejercer esa voluntad. De hecho, eso está muy bien. Pero todo aquel que ha creído en Jesús, en algún momento le cae el 20 y entiende que además de creer en Jesús, está llamado a ser un discípulo de Cristo. Y entonces también está llamado a ser discípulo de sus maestros terrenales. Y eso implica que en algún momento tienes que obedecer y ser humilde. Pero la naturaleza humana es lo contrario. La naturaleza humana está llena de orgullo, de ego, de autoconfianza excesiva en nosotros mismos o desconfianza hacia las otras personas. O tenemos miedo al fracaso y entonces eso nos hace que dejemos de ser nosotros discípulos y que queramos ejercer nuestra voluntad. Es decir, por ejemplo, a menudo pensamos, yo sé más, yo creo que lo puedo hacer mejor, mis ideas son mejores, yo ya he hecho algo así, yo ya lo he organizado, yo creo que yo lo puedo hacer muchas veces mejor. O pensamos de la persona que tenemos enfrente, como que no le sabe. Como que me cae medio mal, como que, no sé, yo puedo hacerlo mejor que esa persona que está enfrente, ¿no? Y de repente estas ideas nos impiden ser verdaderamente discípulos, o decimos, si lo hacemos como esta persona lo está diciendo, va a salir mal, no va a alcanzar. Entonces, como nosotros ya tenemos experiencia en algo, vamos a hacerlo de la forma segura que nosotros ya conocemos. Y ese tipo de pensamientos nos impide a nosotros obedecer y además va forjando en nosotros una falta de humildad. Y vamos generando un liderazgo tóxico. ¿Qué es esto de liderazgo tóxico? Es cuando mal influenciamos a las otras personas para que tampoco escuchen a los que están a cargo de la situación y entonces desobedezcan. Y entonces tenemos liderazgo, pero tenemos liderazgo porque jalamos a otros para que nos sigan a nosotros. Los compañeros del trabajo, de la escuela, en la familia, en la iglesia. Y a veces hasta nos gusta entrar como en ese tipo de competencia, que nosotros sí movemos a la gente. Y no los mueve el maestro, el jefe de familia, el hermano mayor, el que está encargado allí, el jefe del trabajo, el maestro, el pastor, el administrador. Nosotros sí movemos a la gente y nos gusta como el aplausito, así de que, pues hermano, es que usted sí, mire, el que está allí organizando no tiene ni idea, pero usted es el buenazo para todo. Pues claro que sí, hermanos, es que nosotros ya lo hemos hecho varias veces, claro que tenemos la idea muy clara. Y fíjense que esta idea sobre la humildad, a mí me cayó un 20 muy enorme cuando estaba viendo esta serie de Jesús, de los elegidos, de Chosen, y entendí algo que cuando leo el Evangelio lo paso totalmente por alto. Y esto es que Jesús, en algunos momentos, le dio algunas instrucciones a sus discípulos bastante difíciles de seguir. Y no eran difíciles porque eran cosas complicadas, eran difíciles porque requerían un nivel de obediencia y de humildad muy grande. Entonces, de alguna manera, Jesús en algún momento le dice a sus discípulos, vayan a tal pueblo, entren a tal casa, hablen con el señor fulano, y el señor fulano ya sabe a lo que ustedes van, entren y allí preparen la comida que vamos a comer. Lucas 22, del 7 al 13, ahí está eso. Y son cosas que parecen muy simples, pero en la serie lo retratan como exactamente debió de ser. Cuando los discípulos escucharon estas instrucciones de parte de Jesús, dijeron, caray, empezaron a cuestionar al maestro, empezaron a preguntarse, ¿y por qué con el señor fulano? ¿Y por qué en la ciudad fulana? ¿Y por qué ahí específicamente? Les costaba entender y hacer lo que el maestro les estaba pidiendo. Poco a poquito fueron aprendiendo, pero fue bastante difícil, porque yo estoy seguro que si alguno de nosotros, nextlalpenses aquí presentes, nos hubieran dicho lo mismo, que el Señor Jesús nos hubiera dicho, ve a tal lado, entras a tal casa, hablas con tal señor, y allí vas a preparar la cena de aniversario de la iglesia, hubiéramos dicho, no, primero a ver qué dice la junta de administradores. No, yo conozco otro lugar, está más bonito, Señor.
O hubiéramos ido y ya cuando llegamos lo hubiéramos visto medio feo y de, ay no, yo contraté otro sitio, a mí no me gusta, ¿cómo vamos a tener ahí la cena? ¿Cómo vamos a tener ahí la comida? O hubiéramos dicho, es que se nos hizo muy poquito, ¿cómo nada más una cena íbamos a tener? Nosotros conocemos de un servicio que nos ofrecía el banquete 3 días y toda la estancia casi por el mismo precio, y eso fue lo que contratamos, Señor. O quizá alguno de nosotros hubiéramos ido, hubiéramos hecho lo que Jesús dijo y después hubiéramos dicho, ay, a mí no me gustó donde tuvimos la comida. Pues sí, pero Jesús fue el que dijo, pues sí, pero para la otra no le hacemos caso, estuvo re feo, estuvo mejor el año pasado. Yo creo que como nexlalpenses, como metodistas, como cristianos hubiéramos hecho algo así, creyendo mejorar las cosas, creyendo poner nuestro granito de arroz. A veces cometemos una bola de desobediencias y de faltas de humildad. Y si alguno de nosotros hubiera hecho eso, Jesús nos hubiera dicho, sí, pero eso no fue lo que te pedí. Te di instrucciones claras, específicas y sencillas para que tú las pudieras realizar. Y allí fue donde los discípulos tuvieron que descubrir que tenían que aprender a obedecer y a ser humildes. Tenían que desarrollar un corazón de discípulo, forjar un corazón de discípulo, porque ninguno de nosotros nace con corazón de discípulo. Eso es algo que se forja. Y en particular yo agradezco mucho aquí en la congregación, ahora que se está realizando la escuela de música que se lleva los sábados de nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana Sandra. Porque en esa escuela de música, a ver, ¿quiénes de aquí van a la escuela de música? Alcen su manita, ¿quién está en la escuela de música? Perfecto, muy bien, bajen su manita. En esa escuela de música no nada más se aprende música. Es más, lo que se aprende no es música. Lo que se aprende es obediencia, disciplina y humildad. Porque todos los que ahorita alzaron su manita, ninguno de ellos puede llegar con los hermanos y decirles, no, quítese, el tono en el que usted lo está haciendo está mal. Yo sí sé cómo se ejecuta ese instrumento. ¿O sí? ¿Alguien les ha hecho eso, hermanos? No, el día que se los hagan, córranlos, échenlos, no sirven para discípulos. Ninguno de los hermanos puede llegar y decirles eso. Yo sí sé cómo se realizan las cosas. ¿Por qué? Porque los maestros son ellos. Y nosotros tenemos que aprender entonces a tener corazón de discípulo. Entonces yo estoy muy agradecido que la congregación esté aprendiendo a tener corazones de discípulos, que estemos aprendiendo a escuchar a nuestros maestros para aprender. Y lo curioso de esto es que esta desobediencia y falta de humildad la aplicamos en todas las áreas de nuestra vida. Constantemente a Dios le hacemos esta misma situación. Constantemente a Dios le decimos, quítate, tú no sabes, yo te puedo mejorar el plan, yo sé por dónde es mejor, cómo es mejor, es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Y entonces le decimos al autor de la vida, tú no sabes, hazte para allá. Y lo que leemos hoy en el pasaje de Hebreos que estamos leyendo, nos revela algo maravilloso. Nos dice que Jesús pedía obediencia y humildad de los suyos, porque Jesús fue obediente y humilde. Y nos enseña 3 cosas fundamentales sobre eso. A ver, por favor, abra la Biblia allí. Hebreos 5, el versículo 7. La primera cosa que nos dice este capítulo sobre la obediencia y la humildad de Jesús. Dice el versículo 7, léalo conmigo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo primero que nos dice este pasaje chiquito es que Jesús dependía absolutamente de Dios, del Padre Celestial. Jesús dependía absolutamente del Padre Celestial. Oraba, le rogaba, le suplicaba y le tenía un temor reverente a Dios. Jesús se sometía a la voluntad del Padre Celestial. No le mejoraba los planes al Señor. Oye, Señor, yo sé que tú quieres que yo muera, pero ¿qué te parece que mejor? Mira, ahorita como que las cosas ya van funcionando, yo no tendría que morir, puedo tener un buen liderazgo. Y mira,
De aquí nos vamos a la grande, Señor. Israel, todo el Mediterráneo, Europa, Asia, hasta lo que estos humanos no saben que existe, Señor, tú y yo sabemos. Ahorita en este momento la vamos a armar, pero en grande. Mira, estoy en el top. Estoy en mi prime, Señor. Estoy en el mero punto, en donde yo puedo llegar a gobernarlo todo. No. Jesús diariamente se iba temprano a orar para buscar la voluntad de Dios. Como cuando está en Getsemaní. Y en Getsemaní está sufriendo y se está conmoviendo y se está doliendo y está angustiado porque está a punto de morir, pero aún así es capaz de decir que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, que Jesús nos enseña a depender absolutamente de Dios. Esto significa que Jesús nos está dando el ejemplo de no des un solo paso sin consultarlo con Dios. Los judíos tienen una costumbre muy bella: cuando entran o salen de un lugar, en el dintel de la casa, dan un beso y tocan. Es la bendición de Dios. Imploro la bendición de Dios al salir de este lugar, tomo la bendición de Dios al entrar a este lugar. No te atrevas a salir de tu casa sin haber buscado la voluntad y la bendición del Señor. ¡Ay, ya se me hizo tarde! Se me olvidó orar. Es que todas las cosas ya se me hizo tardísimo. Ya no puedo, ya ni me dio tiempo de orar. En nombre de Jesús, amén. Órale, vámonos. No te atrevas a dar un solo paso sin buscar la voluntad de Dios. No te atrevas a caminar sin pedir que Dios ilumine tu actuar. Y en todo lo que hagas, muéstrale respeto y reverencia a Dios. En todo, absolutamente, como lo hacía Jesús. Después, versículo 8, por favor, vamos a leerlo. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo segundo que nos enseña este versículo es que Jesús sabía que el aprendizaje a veces se sufre, pero vale la pena. El aprendizaje a veces se sufre, pero vale la pena. Jesús padeció como hijo. ¿Qué fue lo que padeció Jesús? Padeció hambre, carencias, necesidades, daba el 100 en sus jornadas de oración y de enseñanza, pero enfrentó el rechazo de sus familiares. No sé si han leído alguna vez en el Evangelio que sus mismos hermanos y su mamá al principio decían que estaba loco. Y decir que estaba loco significaba que estaba endemoniado. Sufrió las burlas de la gente, le llamaban blasfemo, lo insultaban, y no conforme con eso, la familia que él eligió, sus amigos, lo traicionaron, lo dejaron solo en el último momento, y aún así Jesús siguió hacia adelante, porque la meta que Jesús tenía por delante era mucho mayor que todas las carencias que él enfrentó. Entonces esto nos dice que de igual forma nosotros no podemos anhelar nada en la vida sin entender que hay que esforzarnos por ello. Hay que esforzarse por las cosas. Y miren, a veces dentro de la iglesia el sistema de elección popular que tenemos a través de la votación democrática nos impide ver esta situación. Que el discipulado es aprendizaje y aprender cuesta. Cuesta que inviertas tiempo, cuesta que inviertas recursos, cuesta que le des todo, porque al principio no vas a tener notoriedad, nadie te va a pelar, nadie te va a fumar, nadie va a tener que como en reconocimiento, sino que hay una curva de aprendizaje, como dicen los tecnólogos, una curva de aprendizaje para poder llegar a algo grande, pero vale la pena. Y algo que a mí me maravilla de otras iglesias, otras denominaciones, iglesias nuevas, iglesias modernas, es que a veces de las iglesias históricas protestantes los criticamos mucho y decimos, es que es un show, es que es muy despersonalizado, es que bla, bla, bla. Tienen un sistema de discipulado, hermanos, maravilloso. En ese lugar nadie te elige por cuestión de elección popular. Allí quiero enseñar, quiero aprender, vengo de otra iglesia, ya tengo un seminario, sé tanto de música, perfecto, tome su escoba y póngase a barrer, a lavar los baños. Y estás lavando los baños varios meses hasta que te ven en tu actitud, que los estás lavando bien, con gusto, con cariño, hasta cantando alabanzas, y no estás con la cara de, ¿por qué me pusieron a lavar los baños? Si yo ya soy músico, vengo de la iglesia metodista, yo sí puedo hacer las cosas. Y cuando te ven que tienes humildad en tu corazón, te dicen,
¿Quieres venir a poder ahora limpiar las mesas? No, pues sí. Y entonces vas creciendo hasta que te dejan ejercer tu ministerio. Porque hay una curva de aprendizaje que se tiene que tener, en la cual tú te ganas tu lugar. Y a veces en la iglesia metodista este proceso que para ellos dura 3 o 4 años, para nosotros solo es el curso de probándose y órale, ya estás listo, papacito, a poder tener un cargo de elección. No. Necesitamos forjar en nuestro interior este carácter, que era el carácter de discípulos que tenía el mismo Jesús, porque él entendía que había que padecer para poder aprender. Y que aprender cuesta, pero vale la pena. Y lo último que nos dice este pasaje en el versículo 9 es lo siguiente, lean conmigo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo tercero que nos dice este pasaje es que Jesús sabía que el perfeccionamiento es un proceso. El perfeccionamiento es un proceso. Para llegar a sus metas, Jesús enfrentó procesos hasta que vino a ser el autor de la eterna salvación. Y nosotros no podemos rendirnos en medio de los procesos que tengamos. Estoy iniciando un proceso de cambios en la casa. No se rinda, no lo deje a medias. Oye, ¿por qué todas esas cajas se quedaron aquí? Pues es que un día empezamos como a mover las cosas y pues ya, no terminamos y ahí se quedó. Y como ya no le hallamos otro lugar, se quedó todo arrumbado. Tengo un proceso de trabajo en donde me reacomodaron de puesto, en donde me reacomodaron de lugar. Lo termino, porque todo en la vida son procesos. Tengo un proceso en mis sentimientos, en donde estoy enfrentando cosas terribles, estoy pasando por momentos, situaciones difíciles en mi familia. Termino los procesos de mis sentimientos. Hoy decidí empezar a hacer ejercicio, disciplina física. Termina el proceso. Termina el proceso, no te quedes a medias. Hoy decidí que voy a hacer cambios en mi vida espiritual. Voy a empezar a leer la Biblia. Llegas a un versículo y después te quedas dormido ahí. Termina el capítulo, por amor de Dios, termínalo. Termina el proceso. En la vida todo se trata de procesos, lo que sea que tú hayas emprendido. No le puedes decir al Señor que te lleve por un atajo, que te lleve por el camino fácil. Tienes que caminar el camino que tienes que andar. Los procesos son nuestros y los procesos en nuestra vida siempre van a estar. Por lo tanto, no te pelees con los procesos. Abrázalos, vívelos, encáralos. Descubre cómo cuando sales de un proceso aprendes a ser mejor persona. Como dice aquí, perfeccionado. Y diríamos nosotros en nuestra doctrina, perfeccionado es sinónimo de santificado. Los procesos santifican nuestra vida. Nos hacen más santos, nos hacen más perfectos, nos hacen personas de diferente nivel. Si empezaste a aprender algo, termínalo. Entonces Jesús, en resumen, lo que está diciendo el autor de los Hebreos es, Jesús pasó por todo esto. Y la pregunta que ahí está implícita, aunque no está escrita, es, ¿y entonces por qué nosotros no habríamos de pasar por lo mismo en todas las áreas de nuestra vida? Tantita humildad, dice el título de este sermón de esta noche. Tengamos tantita humildad, tengamos tantita obediencia para poder seguir los pasos de Jesús. Dependamos de Dios absolutamente, aprendamos aunque cueste y abracemos los procesos que nos van a hacer mejores personas. El día que podamos aprender a vivir de esta manera, hermanos, muchas oportunidades se van a abrir para nosotros en lo familiar, en lo laboral, en lo eclesial. Pero si seguimos siendo personas que rezongan y chocan con el aprendizaje y no quieren obedecer y no quieren mostrar humildad y no lo queremos hacer, nos estamos cerrando puertas a nosotros mismos. Y el Señor quiere abrir las puertas de los cielos y derramar bendición sobre nosotros. ¿No lo decimos en el versículo de las ofrendas? Y pruébenme ahora en esto, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Obediencia y humildad. Eso es lo que abre las ventanas de los cielos. Amén.
Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, a veces, Padre, nos ha costado trabajo, a todos, Señor, poder oír tu voz, poder poner por obra, Señor, lo que sabemos que tenemos que hacer, Señor, porque no lo ignoramos. Tenemos, Señor, un trasfondo de vida, de fe, de crecimiento, de aprendizaje, Señor, que nos ha enseñado, Padre, a poder mirarte a ti. Y a veces aún así, Señor, hemos ignorado todas esas cosas. Por eso, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús y rogamos, Señor, que nos permitas esta actitud, esta humildad que hubo en ti, esta obediencia que hubo en ti, para que también se refleje en nuestras vidas. Ruego en especial, Señor, por quienes son hijos, Señor, y vivimos en desobediencia hacia nuestros padres, por quienes son padres y están lidiando, Señor, con la desobediencia de sus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, y toma nuestros corazones y toca, Señor, el núcleo de nuestras familias para poder, Señor, tener reconciliación entre nosotros. Por todos aquellos, Señor, que también están enfrentando situaciones de conflicto con la pareja, Señor, en la cual el ego de uno o de otro no cede, Señor. Pon tu paz, pon tu armonía, pon la humildad que proviene de ti, Señor, y enséñanos a ser obedientes a ti. En tu nombre oramos, Señor, porque sabemos que en ti podemos tener esta nueva vida, desde ahora y para siempre en Jesús. Amén.